Muchas gracias por estar del otro lado en esta edición que será la última del año 2024. Y te vamos a hacer no un resumen, porque eso es imposible, sino vamos a revisar dónde estamos parados, qué fue lo que pasó, concentrándonos fundamentalmente en el mundo en general, también en Australia y en muchas otras cosas más, de un año que termina mejor de lo que empezó, por lo menos en la opinión de quien les habla. Pero más allá de eso, vamos a meternos directamente en donde estamos. Para aquellos que nos escuchan en Australia, que son, sé que una enorme mayoría, estamos viendo cómo ese gran país que alguna vez llamamos nuestro hogar, y seguimos llamando en muchos casos ustedes vuestro hogar, el país ha perdido el rumbo de una manera increíble. Esto no lo digo yo solamente. El ex tesorero bajo el gobierno de John Howard, Peter Costello, que fue el tesorero, ministro de Economía que más tiempo estuvo en el cargo, casi 12 años consecutivos, ha dicho que Australia en este momento está en una situación inconcebible comparado con lo que era no hace mucho tiempo. Para poner esto en perspectiva, cuando Howard deja el gobierno en el 2007, no hace 500 años, sino en el 2007, la deuda pública del país era cero. El presupuesto estaba en superávit y venía a estar en superávit durante 10 años consecutivos. Ni Francia, ni Alemania, ni Canadá, ni Japón, ni Gran Bretaña, ni Estados Unidos podían decir eso. No había deuda, había superávit. Además tenía un fondo soberano que no estaba alimentado por el petróleo, sino que estaba alimentado por superávit fiscales. Australia no era considerado un país en el medio de la tabla, sino un país de avanzada, un país con un altísimo nivel de vida y cuyos salario real se había incrementado casi un 40-50% en apenas 20 años en términos reales, no ajustado por inflación. Y fue así durante 20 años, desde que el gobierno laborista que tomaba el poder en la década del 80 por Hawke y por Keating, lo mantuvo así y continuó durante toda la era Howard. Era un país considerado excepcional en todo aspecto económico. Y ahora, con suerte, estamos en la mitad de la tabla. Nos caímos del mapa porque tenemos un gasto público fuera de control, un gobierno con una burocracia cada vez más espantosa tratando de manejar la economía, impuestos más altos de lo que teníamos en ese momento y una inflación galopante, productividad débil, costos de electricidad y de gas exorbitantes. Y ustedes saben que son exorbitantes a pesar de los subsidios impresionantes que el gobierno fomenta con plata de todos ustedes para que no sean tan altos como deberían ser, porque están obsesionados con que tienen que usar fuentes de energía renovable, que es carísima, a pesar de que Australia tendría que tener la energía más barata del planeta. Eso ha hecho que los estándares de vida hayan disminuido y el país esté casi sin rumbo. Y tampoco se ve que las próximas elecciones puedan tener una solución. Las encuestas dan 50-50, cabeza a cabeza. Y es más, el resultado de la próxima elección puede ser peor de lo que tenemos ahora. Porque el laborismo puede no tener mayoría propia, pero tener un gobierno en minoría, con los supuestos independientes y el Partido Verde, que es peor que todo lo que le acabo de contar junto. Entonces, realmente estamos en una situación complicada y no se entiende bien qué fue lo que pasó. Y por eso Peter Costello dice que en este momento estamos peor de lo que alguna vez supusimos que íbamos a estar. Albanese, el primer ministro actual, que en mi juicio es un incompetente absoluto,
Dice que la economía ha seguido creciendo, sí, ha seguido creciendo trayendo gente de afuera. La población ya está a más de 27 millones de habitantes, todo por gente que vino de afuera. Si yo traigo gente que viene de afuera, tienen que comprar cosas, entonces eso hace que suba el Producto Bruto. Pero el país no está más rico, simplemente se gasta más plata, pero no se produce más. Nueva Zelanda, que también perdió el rumbo, entró la semana pasada en su peor recesión desde 1991. En 1991 yo vivía en Nueva Zelanda, me acuerdo, fue una recesión brutal, que recién se empezó a salir a partir del 93. Y para entrar en detalles más finos y para ver dónde estamos realmente parados, una organización que se llama la Australian Financial Security Authority, que es una organización gubernamental, dice que las bancarrotas personales van a aumentar un 25% en el próximo año y medio, porque los hogares no saben cómo hacer para pagar las deudas que tienen debido a los altísimos costos hipotecarios para comprar una vivienda o para alquiler y por la inflación. Estamos hablando de un aumento del 25% en bancarrotas, muchachos. No estamos hablando de peces de colores. Y eso lo está diciendo una autoridad del gobierno, no la oposición. Y los más vulnerables son quienes son inquilinos, porque tienen obviamente pocos activos, y si pierden el trabajo o les disminuyen las horas trabajadas, no saben de dónde se van a tener que colgar. Y le digo esto, los inquilinos, o sea, los que no son dueños de casas, aún con hipoteca, constituyen el 93% de las insolvencias personales, a pesar de que representan el 25% de los hogares del país. Y conforme a estadísticas oficiales, el 50% de los hogares tienen una hipoteca y solamente el 25% de los australianos hoy tienen una casa que no está sujeta a ningún crédito hipotecario. Y hoy están pronosticando un 15% de aumento en las bancarrotas personales en el año fiscal 2025 y otro 10%, un 12% en el año siguiente. Eso es una catástrofe. Pero eso es lo que ha ocurrido, especialmente agravado, de post-COVID para acá. Y ni hablar de lo que ha sido la desastrosa política exterior del gobierno de Australia, con el recrudecimiento del antisemitismo y demás. Hoy no vamos a enfatizar en eso. Pero eso hoy en día se está leyendo en todo el planeta. Yo se los vengo diciendo hace mucho tiempo y esta vez se los quiero volver a reiterar. El número de refugiados palestinos que se han recibido en Australia excede largamente el número que se ha acogido en los demás países. Le voy a dar los números. Desde el octubre del año pasado, octubre del 2023, Estados Unidos solamente le dio visas a 17 personas que venían de casa. Nueva Zelanda le dio a 153 personas, que es muchísimo para Nueva Zelanda si se dan cuenta que son solamente 5 millones de habitantes. El Reino Unido, con 60, 70 millones de habitantes, le dio 168 visas. Canadá, que tiene una población similar a la de Australia, aprobó 295 visas. Australia, escuchen bien lo que les voy a decir, presten atención. Miren bien. Dije Canadá, 235 o 295. Australia, 3.000. En serio se lo digo. No, para ser preciso, 2.922, si usted le cree. Increíble. Estados Unidos, con una población de 360 millones de habitantes, da 17, y Australia, con una población de 27 millones de habitantes, que es más o menos la población del estado de la Florida, le dio casi 3.000. O sea, un país que ha perdido completamente el rumbo en lo económico, ha caído su nivel de vida, comprarse una casa prácticamente imposible, han roto las alianzas diplomáticas y políticas más importantes que tenían,
y se encuentra en esta situación. Todo esto que yo le acabo de contar no son inventos míos. Yo le venía diciendo hace mucho tiempo que yo venía observando el declive, no solamente de los niveles de vida en Australia, sino también de cómo la cultura del país iba cambiando y se iba desviando hacia un lado en el cual yo no quería estar. Yo me fui ya hace 3 años y pico. No venía bien la cosa, no me gustaba cómo estaba, pero no pensé que el declive iba a ser tan, pero tan vertical en tan, pero tan poco tiempo. Y no me diga que esto que lo otro, porque cuando yo fui a Australia, 3 litros de leche valían $3, y hoy valen 6. Entonces usted sabe que yo le estoy diciendo la verdad. Yo sé perfectamente lo que pasa. Es una pena. ¿Es corregible? Sí, pero va a llevar bastante tiempo. Y con el gobierno que tienen ahora, si se perpetúan en el poder, muchachos, dedíquense a otra cosa. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Creo que lo que les dije hace un momento no tiene nada que ver con el espíritu navideño, ¿no? Antes de pasar a la siguiente información, les quería hacer llegar a todos ustedes que nos siguen siguiendo, a los miles y miles de personas, todas las semanas, les quiero hacer llegar mi más cordial saludo, mis deseos, los mejores augurios para el 2025, que creo que va a ser un año mucho mejor que el que acabamos de terminar. Tanto a la gente que nos escucha por YouTube, como por Radio Punto Latino Sydney, Radio Metropolitano de Melbourne, Victoria, Radio Austral de Auckland, New Zealand, y muchas otras radios comunitarias que toman este programa. A todos quienes nos escuchan, un gran saludo desde la Florida para todos ustedes. Hubo 2 noticias para mí en el año que van a marcar un antes y un después, que van a dejar huella. Una fue claramente la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos contra todos los pronósticos y contra toda la vorágine de una campaña mediática, política, que si ustedes no viven en Estados Unidos, no sé si pudieron apreciar en su total complejidad. La campaña que se hizo contra Trump en Estados Unidos fue brutal. Todas las cadenas televisivas, excepto una, todas publicaban todos los días, las 24 horas del día, literalmente, noticias contrarias a él, muchas veces difamatorias, sin ningún tipo de pruritos. La cadena de televisión privada ABC nada tiene que ver con la vergonzosa ABC australiana, que prefiero ni comentarla, que es peor todavía, pero bueno, tiene influencia en Estados Unidos. Tuvo que pagar $15 millones en daños y perjuicios por haberlo difamado en un programa televisivo. Al periodista que lo difamó todavía no lo echaron, lo dejaron ahí. ¿Y sabe cuánto gana? Estamos hablando de George Stephanopoulos, que era asistente personal de la campaña de Bill y Hillary Clinton. Lo ponen como periodista. ¿Qué credibilidad puede tener semejante morigote como periodista cuando fue agente de prensa y operador político de los demócratas? Yo no puedo creer que siquiera lo empleen, pero no importa. Cobra como sueldo entre 15 y 25 millones de dólares, que es bastante más de lo que cobro yo por hacer este programa. Se lo digo en broma. Pero esa ha sido la noticia más importante del año. Yo creo que ahora va a haber un antes y un después, porque lo de Trump va mucho más allá de haber ganado una elección. Fue una elección cultural que hizo los Estados Unidos en salir de un régimen políticamente correcto, donde ya no era más una meritocracia, sino en los cargos públicos, hasta la Suprema Corte de Justicia, se ponía a quienes eran de determinada raza o religión y no a quienes eran los mejores. Cuando en la vida, cuando uno hace que prevalezca el nepotismo o la mal llamada diversidad sobre la meritocracia, usted está estafando a la gente. Le está diciendo, no hace falta que usted se esfuerce, con que usted venga de determinado rincón de la sociedad alcanza para llegar. Eso es una barbaridad. Bueno, eso se va a terminar. Se va a terminar también que supuestas mujeres, que en realidad son hombres o machos, compitan con mujeres en deportes femeninos para poder sacar medallas que, si competían con sus pares masculinos, jamás podrían llegar, y dinero también, por otro lado. Se va a hacer que la educación vuelva a ser lo que tenía que ser.
y no una zona de adoctrinamiento para los chicos por parte de profesores y maestros radicalizados. No es solamente la cosa política, la cosa económica o política. Económicamente esto va a marcar que Estados Unidos va a hacer que baje sus impuestos, más de lo que ya lo bajó durante la era de Trump anterior. Y esto tiene repercusiones mundiales y globales, y le voy a explicar por qué. Estados Unidos en este momento cobra el 21% de impuestos a las corporaciones. Si la baja todavía más, usted explíqueme cómo va a ser Australia para poder competir cuando las corporaciones en Australia pagan 30% de impuestos. ¿Por qué diablos usted va a poner plata en una provincia del mundo alejada, allá en el fondo del planeta, para pagar el 30% de impuestos con unos costos laborales impresionantes, cuando usted puede venir al país más desarrollado del planeta con una mano de obra más barata y pagar el 21 o menos por ciento de impuestos? ¿Qué haría usted? Olvídese de sus discursos. ¿Qué haría usted con su plata? Bueno, eso va a cambiar a partir de ahora. Yo creo que hay esperanza de que Trump haga un gobierno bueno. El gobierno anterior que hizo fue bueno, quedó completamente desvirtuado por la pandemia, que él manejó de una manera pésima, especialmente pésima en el sentido de las relaciones públicas que él hizo. Hizo todo mal, yo no sé qué le pasó. Esperemos que esta vez haya aprendido, ojalá. No sabemos, pero pinta mejor de lo que parecía hasta hace unos meses, cuando ahora se sabe que el presidente de los Estados Unidos, aún en ejercicio Biden, no estaba realmente, no solo en condiciones cognitivas, sino que estaba rodeado de gente que no le pasaba la información. Las reuniones no eran ya ni siquiera con él no entendía dónde estaba parado, le decía dónde estaba la puerta de entrada, la puerta de salida, que es normal para que cualquiera de ustedes sepa, y sin embargo él le tenían que contar. El hombre no estaba en condiciones, sigue todavía en la presidencia, pero ya le queda obviamente menos de un mes. Y la otra noticia fundamental del año 2024, que es muy positiva, fue que después de la desastrosa falla de inteligencia en Israel que provocó el 7 de octubre del 2023, con más de 1.200 y pico de muertos y muchísima gente herida de por vida, Israel tomó represalias en defensa propia y cambió completamente el mapa del Medio Oriente. Netanyahu ganó la guerra por paliza. Digan lo que le digan. Ahí tiene mucha oposición dentro de Israel, hay mucha gente que está fanatizada directamente contra él, más allá de cualquier juicio racional, en mi opinión. Pero él ganó la guerra. Ustedes fíjense, Hamás prácticamente ha dejado de existir. Hezbollah quedó decapitada. Todos los líderes de Hamás están muertos, o la gran mayoría. Los principales lo están. Todos los líderes de Hezbollah han desaparecido. Siria se cayó. Los Assad se fueron. El Líbano no es una amenaza para Israel. Gaza ya no es una amenaza para Israel tampoco. Irán quedó completamente aislada. Sus dos vasallos en el Medio Oriente, que eran Hamás en Gaza y Hezbollah en el Líbano, han quedado eliminados. Está completamente vulnerable. Y usted fíjese que yo estaba hablando hace 2 o 3 días con una mujer iraní aquí en la Florida, exiliada, por supuesto, no quería vivir bajo el régimen despótico de los ayatolás, una teocracia repulsiva. Y me decía que la gente que está haciendo oposición dentro de Irán está cambiando el nombre de las calles para provocar al gobierno, y le pusieron el otro día a una calle, le sacaron el nombre del ayatolá, le pusieron al nombre de esa calle Netanyahu, porque ven al primer ministro de Israel como su posible liberador de la dictadura tremenda. Ustedes no se imaginan, yo estuve allí, se lo dije varias veces, de la dictadura opresiva que los ayatolás mantienen allí, donde lo obligan a todas las mujeres, sin excepción, cosa que no ocurre en ningún otro país árabe, les aclaro. Y Irán no es un país árabe, es un país musulmán. Los persas no son árabes. A usar un palo de la cabeza, y si no la arrestan, o peor, la matan, como ya ha ocurrido. Así que esas son las dos noticias que dan cierta esperanza de que el mundo puede llegar a empezar a cambiar y para mejor del 2025 para adelante. A pesar de la guerra de propaganda contra Israel, fomentada por idiotas útiles, o peor, Israel siguió adelante y consiguió cambiar
completamente el mapa del Medio Oriente, a punto tal que uno cree que es muy factible que dentro de poco tiempo Israel y Arabia Saudita mantengan relaciones diplomáticas formales, ya la tienen en forma informal, esa claro, y el Medio Oriente cambie completamente y dejen de existir las guerras que existen en este momento. Hacemos la última pausa y continuamos. Nada dura para siempre en la vida y también eso ocurre en el deporte. El Manchester City viene en caída vertical, acaba de perder con el Aston Villa 2-1 de visitante. Perdió 9 de sus últimos 12 partidos en todas las competencias que disputó. Y hoy Guardiola está en la cuerda floja, que es un poco injusto porque ganó las últimas 4 competencias locales o ganó las últimas 4 Premier League. Pero el equipo parece que es como si alguien hubiera tirado el enchufe y se hubieran quedado sin fuerzas. Es difícil realmente decir qué fue lo que pasó, qué está pasando. Creo que se va a saber dentro de un tiempo. Porque de repente el equipo no se parece a nada a lo que era y pierde con cualquiera. Pero en fútbol tenemos un año que fue bastante insípido. Tuvimos la Copa América que ganó Argentina aquí en Estados Unidos, la Eurocopa que ganó España muy merecidamente en Alemania, una Champions League deslucida. Realmente estamos presenciando que nadie sabe ni quién está primero ni quién está 14º, y creo que a pocos le interesa. Y se viene otro año, donde va a culminar con el Mundial de Clubes aquí en Estados Unidos en junio de 2025, Mundial de Clubes de 32 equipos, cuyo futuro es incierto. Vamos a ver cómo le va. Ojalá les vaya bien, pero póngale que alguien lo gana, o alguien lo va a ganar. ¿Qué van a decir? Yo como campeón mundial de clubes. No es un título que alguna vez los clubes quisieron tener. Ganaban la Copa de Libertadores o ganaban la Copa o la Champions League o Copa de Campeones de Europa, como se llamaba en su momento, cuando yo era chico. Pero si no. Pero el mundo está prácticamente invadido no por la reflexión, sino por el exitismo completo, de lo cual los medios periodísticos son parte, ¿no? Le voy a contar una que a mí me molestó en lo personal casi. En la Argentina todos los años se vota por el deportista del año, que se llama el Olimpia de Oro. Y tienen diversas ternas por categoría y después cada uno gana su categoría y después entre los que ganan la categoría se elige al mejor deportista. Y lo ganaron grandes deportistas en la historia argentina como Carlos Monzón o Guillermo Vilas. La selección argentina en el 78 no lo ganó en su momento, que le parezca mentira. Diego Maradona, Lionel Messi. Gente muy destacada, obviamente, que hizo cosas fenomenales. Pero este año pasó algo rarísimo. O quizás es un espejo de los tiempos que vivimos, del exitismo y la falta de reflexión. Resulta que el Olimpia de Oro se lo dieron a 2 deportistas. Uno muy merecido, que es Emiliano Martínez, o el Diego Martínez, el arquero titular de la selección argentina de fútbol, que ganó 2 Copa Américas y un Mundial, que fue elegido por 2 años seguidos como el mejor arquero del mundo por la FIFA. Está bien que se lo den. Pero después lo tuvo que compartir. Y lo compartieron con un tal Colapinto, que no le ganó a nada, no le ganó a nadie en nada. Corrió 8 carreras de Fórmula 1, es un pibito de 21 años, sacó 5 puntos, terminó último en varias, estrelló el auto en 2, y le dieron el premio de Olimpia de Oro como el deportista del año. O sea, es como si los argentinos hubieran sido lobotomizados, pero no son los argentinos, fueron los periodistas argentinos. Esto lo votan los miembros del Círculo de Periodistas Deportivos de la República Argentina. Y le voy a decir una cosa, entre usted y yo no se lo cuenta nadie, yo soy miembro. Yo soy el socio 1377 del Círculo de Periodistas Deportivos de la Argentina. Soy egresado de la Escuela de Periodismo Deportivo de ellos, soy miembro, pago mi cuota. Y yo no puedo creer que mis colegas hayan votado de esta manera. Además, el presidente del círculo parece que les dio vergüenza. Quiso que por lo menos lo compartieran con un tal maligno Torres, que fue quien ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, del cual todo el mundo se olvidó porque fueron un bodrio, pero déjese ya.
No que él haya ganado, fue un bodrio de los juegos, con la ceremonia inaugural, con transexuales, usted se acuerda de todo eso. Pero yo no puedo entender cómo este pibe Colapinto, que no tiene mérito deportivo alguno, pues si le dan, ¿qué le tendrían que haber dado a Fangio o a Reutemann entonces si le dan una Olimpia de oro a Colapinto por simplemente sentarse en una butaca y romper el auto? ¿Qué le pueden dar? Tienen que construir un autódromo para cada uno, más que dar una estatuilla. Pero bueno, es así. Eso es un ejemplo que les quiero mostrar cómo a veces el exitismo ha prácticamente acabado con la reflexión, ha acabado con la mirada más amplia, ha acabado con la serenidad y ha acabado con el sentido común. Quizás uno ya esté peinando canas, yo tengo 65 años y estoy peinando canas, pero esto me llamó muchísimo la atención porque es demasiado. Pero, ¿sabe qué? Hay que seguir viviendo. Disfrute de las fiestas con su familia. Nosotros vamos a volver a hacer este programa a partir del año próximo. Vamos a tomarnos unas semanas de vacaciones. Vamos a empezar antes de que asuma Trump el gobierno. Le voy a dar en este momento el día que vamos a empezar. Seguramente no. Vamos a empezar a partir del 15 de enero a volver con este programa, con sus 2 ediciones semanales. Pero mientras tanto le quería mandar un gran saludo a todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por los centenares y centenares de mensajes a muchos públicos y muchísimos otros privados que nos hacen llegar habitualmente. Y muchas gracias por la fidelidad de seguirnos durante tanto tiempo. En este programa donde no tratamos de darle primicias, tratamos de darle material para que usted pueda masticar y reflexionar acerca de lo que está pasando. Simplemente para que lo único que yo quiero hacer con estos programas, lo único, es estimularlos a que piensen lo que pasa alrededor de ustedes. Con eso solo me alcanza. Un gran saludo, feliz año para todos y será hasta el próximo 15 de enero.